Originalmente concebido como un actor frustrado que deriva en la delincuencia, Clayface ha atravesado múltiples transformaciones, tanto literales como narrativas, consolidándose como uno de los enemigos más fascinantes del Caballero Oscuro. En este video conoceremos la historia y evolución de Basil Karlo, el primer Cara de Barro, un villano marcado por su humanidad, obsesión y la búsqueda de segundas oportunidades. Clayface debutó a mediados de los años 40, concebido por Bob Kane, quien siempre mostró un marcado interés por los personajes complejos con trasfondos oscuros, inspirados en películas de terror. Entre sus principales influencias se encontraban los actores Basil Rathbone, Boris Karloff y la película El fantasma de la ópera. Dentro de ese marco de inspiración, Kane dio vida a Basil Karlo, un actor célebre por sus papeles en el cine de terror, pero también infame por su carácter explosivo. Este temperamento le generó constantes problemas con los productores, quienes finalmente decidieron apartarlo del medio. Sin embargo, cuando Karlo descubrió que el estudio estaba trabajando en una nueva versión de su película más icónica sin incluirlo, decidió disfrazarse del personaje que había interpretado para eliminar a cada miembro de la producción, siguiendo el mismo orden de las muertes en la película. Por supuesto, el dúo dinámico logró detenerlo, poniendo fin a sus fechorías. Aunque el personaje solo tuvo 2 apariciones en aquella época, pronto cayó en el olvido, permaneciendo fuera de las historias del Caballero Oscuro durante 40 años. Aún así, no fue el único en llevar el nombre de Clayface durante ese tiempo. A principios de los años 60, el concepto de Clayface evolucionó con la llegada de Matt Hagen. Mientras buscaba un tesoro en las profundidades del océano, Hagen encontró una poza en una cueva que contenía una misteriosa sustancia. Al entrar en contacto con ella, su aspecto cambió, convirtiéndose en una criatura de arcilla capaz de moldear su apariencia a voluntad. Durante los años siguientes, la versión de arcilla se mantuvo, con Matt Hagen intentando prolongar los efectos de aquella misteriosa sustancia que originalmente solo duraba 2 días. Fue entonces cuando a finales de los 70 se introdujo a Preston Payne, quien más tarde sería reconocido como el tercer Clayface. Preston Payne era un científico que buscaba la cura para su afección, la cual había desfigurado su cuerpo. Al enterarse de las habilidades de Matt Hagen, consiguió una muestra de su sangre para experimentar. Si bien logró mejorar su apariencia física, la solución resultó ser temporal. La diferencia era que su masa se volvió contagiosa, llegando al punto de derretir a una persona al contacto. Por ello construyó un traje especial para preservar su forma. Es importante hacer un inciso en este punto, ya que las contribuciones de Matt Hagen y Preston Payne fueron fundamentales para definir la evolución del primer Clayface a lo largo de los años. Así, a finales de los 80, Basil Karlo fue reintroducido en la época moderna como parte del arco de la pandilla de Barro. Curiosamente, años atrás el personaje murió a manos de un actor que, usando la identidad de Clayface, buscaba sabotear una compañía eliminando a sus compañeros. No obstante, esta historia quedó fuera de la continuidad cuando se volvieron a narrar los orígenes de esa versión. La historia de la pandilla de Barro presentó a todas las versiones de Clayface, incluida la más reciente hasta entonces, Sandra Fuller. Todos ellos estaban liderados por Basil Karlo, con el objetivo de eliminar de una vez por todas a Batman. Lo que el resto desconocía era que Karlo los estaba utilizando para obtener muestras de cada uno y convertirse en el Clayface definitivo. Este fue uno de los primeros pasos hacia su icónica apariencia actual y en realidad sentó las bases para lo que vendría después. Batman, la serie animada, ha sido destacada en numerosas ocasiones por su impacto en la mitología del personaje, al humanizar tanto al protagonista como a la mayoría de sus enemigos, dotándolos de nuevos orígenes y motivaciones. Clayface no fue la excepción. El episodio de Cara de Barro fue dividido en 2 partes y se centró en el actor Matt Hagen, quien tras sufrir un accidente que le desfiguró el rostro comenzó a trabajar para Roland Daggett, un empresario corrupto. A cambio recibió una crema facial llamada Renew o Renovación. Sin embargo, al desarrollar una fuerte dependencia al químico, Hagen intentó conseguir más, pero los secuaces de Daggett lo sometieron a una dosis desmesurada de la crema. Esto tuvo consecuencias devastadoras, ya que lo transformó en un monstruo capaz de moldear su cuerpo a voluntad. Esta adaptación retomó ciertos conceptos de los cómics, destacando como una amalgama de personalidades, el nombre y la apariencia monstruosa de la segunda versión de Arcilla, la idea de un actor consagrado de Basil Karlo y el accidente que desfiguró su rostro, inspirado en Preston Payne. Una versión que retrató su lucha interna por regresar a su vida anterior, buscando desesperadamente una forma de recuperar su rostro. Este le otorgó un lado más empático y humano al personaje, que pronto convirtió esa obsesión en una venganza contra quien lo transformó en un monstruo.
A pesar de que Clayface no apareció con frecuencia en el universo animado debido a lo complicado de encontrar una buena historia y el alto costo de animación, su impacto trascendió la televisión, influenciando representaciones posteriores del villano. A finales de los 90, Basil Karlo regresó a las historias del murciélago, narrando lo que ocurrió tras los eventos de la pandilla de Barro, cuando fue enviado al centro de la Tierra. Allí, según relató, permaneció en una cueva de cuarzos absorbiendo su poder. Este suceso tuvo lugar después del terremoto que azotó la ciudad, lo que permitió a Clayface surgir a la superficie. A simple vista, su forma era la de una gigantesca masa de arcilla, más definida que antes. No fue la única ocasión en la que Karlo recibió una reimaginación. Durante los Nuevos 52 se retomó su faceta como actor, pero esta vez no como una estrella reconocida, sino como alguien rechazado por numerosos productores. Desesperado por conseguir una oportunidad, aceptó trabajar para el Pingüino, a cambio de una sustancia similar a una arcilla mística, que le otorgaba la habilidad de cambiar de forma. Aunque alcanzó el estrellato, continuó trabajando para el Pingüino, hasta que perdió la capacidad de mantener su forma humana. Dominado por sus emociones y apartado del medio, terminó convirtiéndose en el villano que todos conocemos. Unos años después, durante la iniciativa Rebirth, se redefinió su origen tomando inspiración de Batman la serie animada. En esta versión, un accidente le desfiguró el rostro, haciéndole creer que su carrera había terminado. En su afán por recuperar su vida, recurrió a una crema llamada Renew, la misma que su padre había usado para crear maquillajes y máscaras para películas de terror, sin saber que esto traería graves consecuencias, ya que el químico fabricado por Industrias Daggett era demasiado tóxico para la piel. Carlos, sumido en la soledad y con su carrera destruida, ignoró la conversación con Batman sobre una posible segunda oportunidad y robó más de la crema, sellando así su destino. El trasfondo actualizado del personaje dio paso a una faceta fresca al unirse al equipo de Gotham Knights, que incorporó a varios miembros de la Batifamilia. Esta etapa, que consideró una de las mejores de los últimos años, lo presentó buscando redención. El lector fue testigo de la constante evolución del personaje, donde se rescató la humanidad oculta en su interior, destacando su emotiva amistad con Cassandra Cain, que culminó en un trágico desenlace. Sin embargo, como suele ocurrir en los cómics, los destinos de los personajes pueden cambiar rápidamente, devolviendo todo en cierta medida a la normalidad. Desde sus raíces en el cine de terror hasta sus recientes intentos de redención, la historia de Basil Karlo nos muestra que incluso en los monstruos más aterradores hay una humanidad escondida. Si es la primera vez que estás aquí, considera suscribirte para más contenido sobre Batman y otros vigilantes. Por ahora me despido, nos vemos en un próximo video, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.